tenemos la gente de Incardio aquí, el doctor Jonás de Jesús, que es neumólogo, y la doctora Targa, bueno, así está bien, Sí. que es diabetóloga y nutricionista clínica, así es. Así es. Bueno, gracias por haber venido al programa, haber aceptado nuestra invitación. Y usted me decía que hoy es Día Mundial como de una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? Sí, hoy, bueno, primero que todo, dándote la gracia, igual que Targa, por darnos la oportunidad de estar aquí otra vez el día de hoy, representando a Incardio, que es donde nosotros ejercemos nuestra carrera. Entonces, hoy es el día contra la lucha del EPOC. La EPOC es, lo que significa es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Okay. porque lo que se provoca en el pulmón es una obstrucción, o sea, un cierre de los bronquios, que es por donde entra y sale del pulmón el aire que respiramos, y crónica porque es una enfermedad que no es como la neumonía o una gripe, que te dura unos cuantos días. La persona que desarrolla esa enfermedad, pues la tiene toda la vida como si fuera la diabetes, la hipertensión. ¿Entiendes? Pues algo que requiere un cuidado permanente, entonces. Exacto. Es una enfermedad en la cual tiene un seguimiento continuo, dependiendo cuál sea la evolución del paciente, pues el seguimiento de esta será cada 3 meses, cada 6 meses, mensual, dependiendo cuál sea la categoría en la que se encuentra el paciente y qué tanto el paciente cumpla con el tratamiento para poder entonces tener su enfermedad controlada, igual que, por ejemplo, en el diabético. O sea, una enfermedad en la cual el diabético se podrá ver ya la doctora tendrá más dominio de eso, pero lo verán cada 3 meses o cada 6 meses o se verá semanal después de comerse algún bizcocho o algo así, ¿entiendes? Entonces... de verdad. Entonces, ¿cómo se adquiere esa enfermedad? Sí, o sea, principalmente... Si se puede, sí, si sí. se aplica el término, ¿no? Exacto, sí, es una enfermedad adquirida. Sí. Por el hecho de que el principal factor que lleva a que se desarrolle es la fuma, en este caso del cigarrillo, ya con la fuma del vape, la juca, también, porque se produce por toda sustancia que pueda entrar al pulmón, inhalada principalmente, y provoque esta inflamación en el pulmón, a pesar de que ya en las últimas guías, sobre todo la ya del 2024 que salió del manejo del EPOC, que se llama la guía GOL, entonces ya no se deja solamente a ese grupo de pacientes en los cuales se exponen al humo, sino que también otros tipos de pacientes en los cuales se produce esa obstrucción, pues también presentan la enfermedad. ¿Y los síntomas? Generalmente los síntomas pueden ser o disnea, o sea, falta de aire que tenga el paciente, o que la gente como... se siente apretado. Un momentito, doctor, como que la gente como se va ahogando. Y camina y hace cualquier esfuerzo físico y se ahoga. O también hay otro grupo de pacientes, porque se divide como en 2 grupos, en los cuales lo que presentan es tos crónica. O sea, una tos que tiene una duración de más de 3 meses, entonces ya una tos crónica. Un paciente que expectora mucho, o sea, tiene mucho catarro, mucha tos. Son los síntomas como principales de la enfermedad. Si se complica eso, una persona puede morirse de eso. Sí, claro. Nuestro paciente, o sea, un paciente que eventualmente, si la enfermedad avanza, puede presentar complicaciones ya mucho más crónicas, como una insuficiencia respiratoria crónica, en la cual el paciente incluso utiliza oxígeno en la casa, como también puede entonces llegar a morir, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que lleva a complicar enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, la cual puede complicar al EPOC, o el EPOC puede complicar a la diabetes. Vamos a ver, doctora, coménteme sobre la relación entre diabetes y esta enfermedad EPOC. El EPOC puede ser una causa de la diabetes. Es una enfermedad que, así como va a afectar los bronquios, también afecta la parte circulatoria o los vasos sanguíneos. Y eso va en relación tanto enfermedades metabólicas como es la diabetes y también enfermedades cardiovasculares. Por eso están en estrecha relación. Es una de las causas que puede llevar, porque también el EPOC, en la parte del tratamiento, muchas veces se necesitan esteroides, tanto tomado como inhalado, y son medicamentos que van a largo plazo producir una hiperglicemia, y esos medicamentos también pueden llevar a una diabetes. Por eso es sumamente importante tener en cuenta el seguimiento, tanto el control de glicémico, el control con la parte de la nutrición, porque es un paciente
que va a requerir en algún momento de su vida quizás alguna terapia con algún antidiabético o una terapia para la diabetes o para esa hiperglicemia momentánea que puede producir dependiendo de la condición que esté en ese momento. Es decir, que el tratamiento de esa enfermedad EPO, usted dijo que puede producir hiperglicemia. Eso Cuando es como son a largo plazo. ¿Qué es lo que es la hiperglicemia? La hiperglicemia es el aumento del nivel del azúcar o de la glicemia en sangre. Ya. Y entonces, bueno, ¿y qué hacer entonces si hay que aplicar el tratamiento con los esteroides y esas cosas? Sí, en ese ahí caso, entra usted con la parte de nutrición y esas cosas. Exactamente, porque ahí tenemos que hacer una corrección. Una combinación. Exactamente, tenemos que hacer una corrección en la alimentación, ver lo que está comiendo, orientar para quitar los alimentos que tienen exceso de azúcar, para que no ayude a empeorar esa situación. Exacto. Darle un seguimiento. Uno siempre orienta, cuando va a poner el esteroide, mire, ese medicamento te puede subir un poquito más el azúcar, vamos a vigilarte de cerca para ver que no hay, o sea, hay una predisposición. Si ya es diabético, se puede llegar hasta 500, entonces hay que tener un seguimiento bien cercano. Claro, ahí sí como dice Targa, que es como la función que nosotros tenemos allá en cardio, el hecho de que así mismo, por ejemplo, porque el esteroide en sí no es el tratamiento del EPOC, no, el tratamiento del EPOC es un broncodilatador, pero cuando el paciente se complica, sí hay que utilizar en muchos casos el esteroide. Entonces en ese caso es que donde funciona mucho la mancuerna de nosotros allá en cardio, porque yo tengo un paciente que me llega malo, con un proceso respiratorio agudo, con su EPOC, y entonces en ese momento yo, si el paciente es diabético, le solicito, por ejemplo, la interconsulta con Targa, para que de esa manera yo ir manejando mi esteroide, para poder bajar la congestión del paciente, pero Targa se encarga de que eso no pueda complicarle el azúcar, o sea, que el trabajo es mucho mejor que porque cuando yo le pongo... Exacto, que cuando yo le pongo un tratamiento y lo mando por ahí sin saber quién lo maneja, ya yo sabiendo que es Targa, que lo maneja, tenemos una comunicación más en contacto, lo cual es lo que se busca en cardio. Esa es la función de nosotros en cardio, trabajar en conjunto hasta ahora en los servicios en el que estamos, por ejemplo, cardiología, gastroenterología, diabetología, nutrición y neumología, es eso, que el paciente se ve en conjunto. Tuvimos hoy un caso, por ejemplo, fue una de las últimas pacientes que vimos, en la cual ella fue por un proceso respiratorio, ella es una paciente con un EPOC, justamente, parece como es decir, tiene mucha relación con lo que estamos hablando, y esa paciente cuando se hace el examen de la glicemia, tiene la glicemia alta, yo necesito ponerle el medicamento. Entonces, en ese momento es donde entra Targa para poder ayudarnos, porque en esa parte no la manejamos nosotros. Entonces, es mucho más fácil yo ahí mismo ponerle el tratamiento y saber que ya va a manejar la otra parte, que yo confiar en que simplemente el paciente va a ir donde su endocrinólogo quizá mañana, pero ya él fue hoy, porque Targa estaba allí en cardio. Ok, entonces, perdón doctora, ahí el cuadro que el doctor establece, una persona que tenga el azúcar alta, para que la gente entienda, y tenga entonces que administrarse el esteroide, ¿qué usted hace entonces? Entonces, ahí primero verificamos si es un paciente que ya es diabético o que no es diabético, si es la primera vez. Si es un paciente diabético que ya es conocido, uno lo orienta y le indica un monitoreo. El monitoreo es que el paciente tiene que tomarse la glicemia o los niveles de azúcar en sangre, tanto en la mañana, por lo menos en la tarde, y ir llevando todo eso anotado y llevarlo a la consulta. Uno le va a dar un seguimiento cada semana para poder hacer el ajuste del tratamiento y en dado caso, pues entonces cambiarle el tratamiento mientras lleve el esteroide o cualquier otra medicación que lo puede afectar. El esteroide, o sea, tú lo aplicas... ¿Y eso es por qué tiempo? No, eso, en el caso... ahí iba a preguntar porque... Sí, porque por ejemplo en el caso... perdón, doctor, porque, escúcheme, la doctora me está hablando de un seguimiento semanal, ¿no? Y en el caso suyo me imagino que también tiene que haber seguimiento, pero llega un momento en que ustedes, vamos a decir, controlan el paciente y ya puede ir quizás una vez al mes o sí, porque cuando... Sí, no, claro, porque... va a quedar mudado. No, porque en realidad... Sí, porque en realidad... Cuando hablamos de, como dice Targa, este paciente, en el caso de este paciente en particular, es porque tiene un proceso agudo. Entonces, en ese caso, no es ético ni siquiera tú tener un paciente con una complicación y verlo al mes, porque no me pasa muchísimas cosas. Entonces, nosotros lo que buscamos es que el paciente pueda ir lo más pronto posible para darle un seguimiento a nosotros. Es cuando ya está la enfermedad. Exacto, cuando tiene una aguda. Es una crisis, exactamente. Que se congestionó, que se empeoró, sea por un proceso viral, sea por el clima o por un proceso alérgico, lo que sea, le puede, porque la enfermedad
lo va a tener, es como la diabetes, Sí, esa va a ser sí. su condición. Pero Exacto. puede controlarla. Pero, exactamente, se controla. Lo que pasa es que en algún momento cualquier proceso viral, cualquier proceso infeccioso, hasta una gripe, lo puede empeorar. Entonces van a hacer una crisis, se van a congestionar, se van a apretar, por así decirlo, que es Exacto. cuando necesitan ese tipo de terapia. medicamento. Entonces nosotros manejamos al paciente de manera integral. Muy bien. Porque el EPO, como le dije, va a afectar el corazón y va a afectar más cosas. Entonces, sí, continúe. Entonces ahí lo vamos a poder chequear en completo y darle ese seguimiento, ese beneficio al paciente. Entonces en ese momento sí lo vamos a ver semanal. ¿Se controló? ¿Se mejoró? Pues cada 2 meses, cada 1 mes, dependiendo. Exacto. Ahí sí se van espaciando. Cardiología entonces es importante ahí en el... Sí, claro, en el tema. porque como decía Targa, ahorita en el inicio, Porque esa enfermedad puede afectar el corazón. claro, también. porque La gente le ha apretado y el hecho cosas, de que y que sea principal... diabético y todo es un Sí, porque problema. lo que pasa es que, como decía Targa muy bien, el cigarrillo, o sea, el humo que provoca el cigarrillo, en este caso para hablar de cigarrillo en específico, va a provocar la alteración en el pulmón, pero va a alterar la parte Sanguínea, circulatoria. la parte de Entonces la vasos parte sanguíneos. circulatoria va a dañar, ¿a qué va a afectar? Al corazón, a la parte circulación, metabólica. a la parte metabólica, ¿Entiende? Entonces, va a afectar todo. Todo. Entonces, por eso es que el paciente que fuma, no solamente se le va a afectar el pulmón, quizás, y muchas veces me pasa, que el paciente va a la consulta, lo lleva un familiar o va él mismo, porque fuma, entendiendo que su problema va a ser el pulmón, más sin embargo, la complicación o es metabólica o es cardiovascular, y no del pulmón, porque en ese caso su pulmón tuvo la capacidad de no complicarse, más sin embargo no pudo el cuerpo o los demás órganos tener la misma suerte que el pulmón. Es muy común esa enfermedad. Sí, es una de las, bueno, de las enfermedades más prevalentes del pulmón. Al año mueren unas 3 millones de personas En el mundo. en el mundo, sí, por la enfermedad, lo cual es mucho. A pesar de que son billones de personas, es una enfermedad que Porque, cada por ejemplo, día... ahí, mantenga la idea, porque vi que esta semana se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Exactamente. Y el aquí en el martes. país, vi, yo no sé, 2 unos millones, muchachos... más de 12 millones 2 de millones personas tienen con diabetes, diabetes. y prediabetes, Y qué sé yo qué. prediabetes, Claro. Pero ¿y cuánta gente se muere de diabetes? A cada 10 a nivel mundial. Cada 10 segundos, 8 personas. ¿Y en el año? ¿Millones? Multiplique. Millones. Claro, multiplique si cada día... Cada 10 segundos, 8 personas fallecen por diabetes. Por eso hacemos la campaña de lucha contra la diabetes y por eso se ha celebrado el día 14 de noviembre, el Día Mundial contra... Y la lucha que hacemos para prevenir esta enfermedad Sí. o tratarla a tiempo. Y pensando en eso, nosotros tenemos operativos, sea jueves y viernes, ya, 16 y sí. 17, Ay, 23, sí. 24 y el 30 y el 1 para detectar. Son consultas tanto preventivas como de seguimiento para pacientes Pero yo con vi diabetes. como que el seguro... Sí, es la campaña de los viernes, exacto. tu seguro paga por ti. O sea que Hay la una con- diferencia mínima. Muy mínima. Exactamente, de la consulta. o sea, en esos días que usted dice. En esos Muy días, bien. para poder Allá en seguir trabajando en educación y captar esos pacientes a tiempo. En Incardio, En qué Incardio, bueno. ujú. Porque, doctor, las enfermedades, vamos a decir, de los pulmones, ¿cómo le pregunto? ¿Se previenen? Claro. O sea, porque la gente vive en esa enfermedad, EPO, ¿en qué edad es más común? Bueno, si hablamos, por ejemplo, en cuanto al factor que siempre se ha conocido, que es la fuma, debe de pasar por lo menos 10 años, se Fumando. supone, del paciente Ok. fumando para desarrollar la enfermedad, pero, como le decía, la nueva clasificación o definición de la enfermedad ya no se basa solamente en la persona que fuma. Por ejemplo, una persona que se exponga al humo de leña, Sí, sí. lo puede desarrollar. Ok, Una perfecto. persona que desde pequeño fue asmático o tuvo mucho cuadro respiratorio frecuente, ¿qué pasa? Que el bronquio va cambiando, se va remodelando en la pared del bronquio y se produce la enfermedad. Es decir, que no solamente se da por esto. Y en el caso de la prevención, sí existe. ¿Por qué? Porque buscando campañas en las cuales el paciente no fume, estamos previniendo. En el caso de evitar procesos infecciosos, por ejemplo, colocando la vacuna del neumococo, de la influenza, del COVID, se evita infecciones respiratorias que posteriormente llevan a este. Evitando, por ejemplo, trabajos, por ejemplo, personas que trabajan en talleres, en construcciones, evitando, por ejemplo, el mayor contacto con esos compuestos, se evita la enfermedad. O sea que todo lo que evite que el bronquio se inflame
es un método de prevención para la EPOC. Los cambios de temperatura, por ejemplo, temperatura extrema, como mucho frío así. Sí, en esos ¿Puede casos, afectar por eso? ejemplo, no está descrito que se produzca, como decía la enfermedad, pero sí esos eventos climatológicos llevarían a que el paciente que ya padece la enfermedad pues pueda presentar complicaciones respiratorias, en ese caso, como una crisis respiratoria de la enfermedad en sí. Bueno, la verdad es que hay que cuidarse. Yo creo que lo mejor es como hacerse sus chequeos rutinarios, Exacto, ¿verdad? la prevención, La Porque prevención. la es lo gente, mejor. uno no se siente nada, pero hay que uno va. hacer, Pero la hay que gente le hacer. tiene miedo como a eso, como ir al médico, porque hay que cuidado si tengo algo, pero si tienen algo, entonces Hay que tratarlo. Hay que tratarlo con Es tiempo. mejor encontrarlo a tiempo, que hay Sí. mejores soluciones y Claro. se puede sanar que ya en un estadio tardío. O sea, el chequeo preventivo, ni que sea por lo menos una vez al año, hay que hacerlo. Claro. Correctamente. La alimentación, hay que insistir, alimentación exactamente. y estilo de vida. Sí, e incluso una parte del tratamiento es esa, es mejorar el estilo de vida, quitar los factores de riesgo como el tabaquismo, pero ahí va también la parte de la alimentación sana y el ejercicio. El ejercicio. que Porque ya habíamos una gente que mencionado. tenga esta enfermedad y esté en un estado, vamos a decir, crónico, el estilo de vida se le cambia porque ya tiene que Sí. como... Ahí nosotros vamos muy de la mano con la parte de nutrición. ¿Qué en este hace caso, esa persona? No puede como Sí, esforzarse exacto, mucho. en Vamos a ese decir, caso, no puede por hacer ejemplo, ejercicio, que aquello, lo otro. sí, se trabaja mucho con la parte de nutrición para el proceso de la, valga la redundancia, de la nutrición del paciente, porque un paciente que con el tiempo va a presentar un catabolismo, es decir, el mismo ¿Eso va qué? como Se va a consumiendo. se va a consumir la parte muscular y se va a ir perdiendo peso. Exacto. Pero esa pérdida de peso no es una pérdida de peso sana, sino que es el consumo del músculo. Cuando uno ve que están perdiendo mucho peso, que se van poniendo flaquitos, pero esa es la parte muscular. Exacto. Entonces hay que trabajar mucho encima de eso para Y- que no pierda la masa muscular. Siempre nosotros nos enfocamos con la masa muscular porque es la más difícil de recuperar. Entonces, es más difícil, entonces hay que ver ya las complicaciones porque hay que ponerle proteína y la proteína en exceso me puede alterar otra cosa. Por eso una nutrición a tiempo, el seguimiento con las dos cosas es importante para evitar eso. Bueno, hay personas que padecen eso que vamos a decir, pueden hasta deprimirse, Sí, porque su vida se limita. claro, porque todo va a depender, primero la personalidad de la persona, Exacto. lo primero. Y en segundo lugar, cómo la enfermedad lo ataca al paciente, porque el paciente, por ejemplo, es una enfermedad que tiene grados, es decir, una enfermedad que tiene como Eso va por escalones. etapa. Exactamente, no es una enfermedad que, por ejemplo, todo el que le da va a ser grave. Es decir, hay personas que la padecen y llevan su vida normal. Hay otros entonces que la padecen, pues ya sea por el diagnóstico tardío o por la O que se descuidan. o sea, exactamente, no llevar un tratamiento adecuado, pues la enfermedad evoluciona igual que un diabético. El diabético, por ejemplo, que es lo que la gente más conoce, si no llevas bien su tratamiento, puede llegar un momento que haya que amputarle un miembro o algo así. Entonces, Hasta en perder ese la caso vista, fue una quedarse complicación. ciego, todo, Exacto. Un desastre. Yo no sé, honestamente, yo me quedo a veces pensando que hay personas que tienen el diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, y he conocido casos que para mí han sido muy, muy dolorosos de amigos míos, que ya han fallecido, pero que, ¿y qué pasó? No, nunca llevaron un tratamiento y se descuidaron. Claro. Voy a mencionar algo exacto Un que tema. suena muchas veces hasta un poquito difícil, pero yo lo que siempre digo a la mayoría de los pacientes que tienen que hacer la conciencia que tienen la condición. Si usted no se cuida, la diabetes no es que te va a matar de una No. vez, pero te va a coger mucha lucha. Te daña los ojos, usted se pone ciego, la glicemia se queda igualita, la diabetes se queda igualita, el azúcar se queda igualita. Te daña los riñones, tenemos la terapia de sustitución, que es la terapia de hemodiálisis, pero el azúcar se va a quedar igualita. Lo del pie, que es lo más común, el pie diabético, se le va una pierna, o lo vamos echando de a pedacitos, como lo dicen, primero el dedo, después el pie, luego la pierna, pero el azúcar se va a quedar igualita. Entonces, mejor cuidarse a tiempo, llevar el tratamiento, acudir a sus consultas periódicas para evitar todo eso. Porque un diabético, y usted me podrá corregir o no, un diabético no es que el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar cuando uno se muere, pero un diabético hace su vida normal. Normal. Come, bueno, de acuerdo a lo que se establece, ¿verdad? Exactamente. Hay algunas cosas que no va a poder comer, pero Exacto. dentro del rango puede llevar una alimentación
como quien dice, normal en sus cantidades, sus porciones. Un mal día va a poder hacer su desarreglo, Exacto. pero con sus consultas, su tratamiento y manteniendo controlada, va a llevar su vida normal. Así es. Bueno, doctores, pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que, Gracias. No, que agregar? no, Bueno, y decir dónde que está Incardio, ¿verdad? Exacto. Nosotros muy agradecidos otra vez de tu invitación. Allá en Incardio, que queda en la 27 de febrero, entre calle Salcedo y la calle Rivas. Estamos a su orden desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario corrido. Lo bueno es que nosotros somos un grupo de especialistas, los cuales estamos ahí todo el tiempo. Es decir, que el paciente siempre nos va a encontrar y va a hacer que algo que quizás para un paciente ir a varias consultas, por ejemplo, ir al cardiólogo, al diabetólogo y al neumólogo le tome varios días, lo puede hacer en una mañana con Exacto. nosotros. Entonces, Ahí matan los Va a pájaros tener de su un- manejo integral. de un solo tiro. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Targa y el doctor Jonás de Jesús, neumólogo, diabetóloga, Gracias por la invitación. nutricionista clínica.